En este tutorial voy a mostrar cómo hacer una modificación en el PC para cambiar la ubicación de los discos duros, que como veis yo los tengo aquí, tengo 3 discos duros y con el cableado y eso, pues la verdad que está bastante apretado ahí todo. Y mi idea es colocarlos en esta parte del PC. Ahí podéis ver. El problema principal que os vais a encontrar, supongo cada uno en vuestro ordenador os podéis encontrar que esta superficie no es lisa, sino que tiene unas molduras troqueladas que son para darle un poco de resistencia estructural a lo que es la base donde apoya la placa base. Entonces he estado barajando varias formas de montarlo y bueno, se podría adaptar los soportes a las formas que tenemos aquí, pero lo veo más complicado eso que cortar estas zonas y dejar una superficie lisa para poder montar los soportes de los discos duros. Pero bueno, en este caso cada uno según su torre pues tendrá que ver de qué forma mejor le viene y más fácil montarlo. Lo primero que vamos a hacer pues es buscar la posición donde nos viene mejor colocar los discos. Yo en mi caso tengo aquí un disco duro desmontado, viejo, y con este, como el tamaño es el mismo, pues la mejor ubicación que yo he encontrado es poner los tres, uno aquí, otro en medio y otro abajo. Entonces, como veis, pues toda esta moldura la tengo que cortar y esta de aquí también la tengo que cortar, porque es medio centímetro que me sobresale, que me haría que los discos además estuviesen demasiado fuera y sobre todo el soporte me complica mucho el montaje. Y esta es la parte más laboriosa que tiene el montaje, porque hay que desmontar todo el ordenador y bueno, y para cortar esto pues según las herramientas que tengamos, con una radial, con una sierra de calar o yo en mi caso voy a utilizar un soplete para cortarlo porque creo que me va a ser lo más fácil. Una vez que ya tenemos la ubicación, bueno, pues el sistema de montaje que yo he elegido es con unos perfiles de aluminio en forma de L. He elegido perfil de aluminio, bueno, porque el aluminio es un material bastante maleable, se puede trabajar bastante bien, se puede cortar, taladrar y tiene poco peso. Además, porque perdamos aquí fuerzas estructurales, lo que es la chapa, al recortar las molduras no nos preocupamos porque los mismos perfiles, una vez que queden aquí puestos, le va a dar fuerza estructural a estas chapas para que no se deformen. Y aquí podéis ver los perfiles de aluminio. Es un perfil de aluminio de 30×30. Esto lo venden en tiras de metro. Yo lo he comprado por ejemplo en Leroy Merlin, pero bueno, en cualquier ferretería quizá también lo podéis encontrar. Y bueno, y el grosor más o menos es de unos 3 milímetros. Lo podéis ya dependiendo de 20×20 o de 30×30. Esto la idea pues es que vayan montados aquí y sobre ellos pues irá el disco. Yo esto aquí le haré, una vez que ya tenga preparada esta zona, haré unos taladros y con unos remaches. Si no tenéis máquina de remachar, pues con tornillos los fijaremos. Y los discos, todavía estos perfiles están cortados, pero hay que mecanizarlo, claro, para sostener el disco. Si ustedes fijáis, el disco tiene 3 taladros, que sería para los tornillos. Seguramente con utilizar 2, yo utilizaré los 2 de las puntas, es suficiente. Entonces tendremos que mecanizar estos soportes haciendo aquí
Yo voy a hacer unas rajas en forma de L, ¿no? Que coincidiría con cada punto de atornillaje, una L. Para que una vez que esté colocado, yo pueda colocar los tornillos primero en los discos y después encajarlos y con un movimiento hacia atrás o hacia adelante se encaje. Después apretar los tornillos y una vez que ya apriete los tornillos ya quedaría fijo el disco duro. Como van a ser 3 discos duros, nos encontramos la parte de arriba y abajo, ni problema a la hora de atornillar los tornillos de sujeción de los discos. El problema estaría en los del centro. Entonces tendremos que dejar alguna distancia suficiente entre disco y disco para que podamos con una llave fija después atornillar los tornillos de los discos duros. También os estaréis preguntando que después cómo voy a poner esta tapa, porque una vez que estén montados los discos duros, como podéis ver, nos van a sobresalir al menos 2 centímetros. Bueno, pues para solucionar ese problema, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengamos montados los discos, tomaremos medidas para hacer un corte en la chapa lateral de la medida que nos interese. Yo todavía no la he cortado y he comprado también, esto lo he comprado yo en Leroy Merlin, también quizás se pueda encontrar en algún otro sitio, pero bueno, vale unos 12 euros aproximadamente y es una chapa metálica. Lo hay de diferentes tipos, el troquelado, estas son cuadrados. Entonces, una vez que ya tenga hecho el corte de la chapa, le daré forma a esto para hacer un saliente con una rejilla. Vamos, la he elegido esta también por el tema de refrigeración, porque en principio no le voy a añadir aquí a los discos duros ningún tipo de refrigeración forzada, sino únicamente va a ser natural por el aire. Como esta chapa lo aísla de la otra zona del PC, esta zona del PC no debe de calentarse mucho y creo que será suficiente. En cualquier caso, ya una vez que esté hecho el montaje y observe las temperaturas que cogen los discos duros, pues veré si tengo que añadirle algún tipo de refrigeración forzada. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es cortar los perfiles de aluminio. Como esto viene en una barra de 1 metro, ¿no? Yo con 1 metro tengo suficiente, son 3 discos, son 14 centímetros cada soporte, 6 soportes que he cortado, ya los tengo cortados aquí. Para cortarlo, bueno, he utilizado una sierra de calar con una hoja de diente de sierra para metal, que son los dientes más pequeñitos. Y bueno, una vez que ya los tengo cortados, los estoy emparejando de 2 a 2 para cada uno con su pareja y sosteniendo con un gato para igualarlo. Sobre todo porque a la hora de hacer los cortes para el soporte del disco duro, pues de 2 en 2 hay que hacerlo juntos para que no haya diferencia en la distancia de los cortes, ¿no? Porque nada más que nos variemos 2 milímetros, por ejemplo, ya no nos encajaría bien los discos duros. Entonces con la ayuda de un gato los cuadramos por una parte, los ponemos iguales y por la otra, pues con la ayuda yo, por ejemplo, de el taladro con una piedra de esmerilá, pues lo he igualado para que queden todos perfectamente iguales. Después ya le da un toquecito así a las esquinas para redondearlas, para que no queden los picos ahí punzantes. Y ahora pues voy a proceder a tomarle medida de donde tienen que ir los cortes para los tornillos de los discos, y es lo que voy a proceder a hacer. Bueno, una vez que tenemos en pareja las piezas igualadas, yo las he marcado, por ejemplo, las primeras con uno cada una para saber cuál es cada cual, porque evidentemente de una a otra puede haber alguna diferencia. Pues he procedido a marcar donde voy a hacer los cortes para soportar los discos. Esta medida, aquí hay que tener máxima precisión. Entonces, bueno, yo he utilizado en mi caso una regla metálica que tengo con una escuadra, ¿no? Que es esta, que es bastante precisa, pero bueno,
Si no disponéis de esto, pues una regla normal, pero ya os digo que no sé si se apreciará ahí grabado en el metal la L de uno de los cortes que tengo que hacer y en este lado de la otra. Y siempre las dos piezas sostenidas por un gato para que estén juntas, porque las voy a cortar juntas. Ahora en la otra punta pondré otro gato y esto lo cortaré con una sierra metálica de metal, una segueta de metal, que porque con la sierra de cala mecánica ese corte no es factible hacerlo, no se puede hacer. O si tenéis una radial, con una radial o con algún tipo de herramienta tipo Dremel que tenga disco de corte, también lo podéis hacer, que quizás sea hasta más preciso. Después ya con la sierra haré el corte vertical y después el horizontal de la L lo haré taladrando con una broca fina y, y con una broquita de las que se utilizan para fresar, pequeña, con la Dremel. Aquí podéis ver ya la primera pareja de soporte que está hecha, como podéis ver. Una para un lado y otra para el otro. Y entonces el disco quedaría encajado así, en un lado. Y en el otro lado, claro, cuando ya el soporte esté fijo, pues entrarían los dos a la vez. Por eso es importante que estas dos piezas sean idénticas. Quedaría así. Se apretarían los tornillos. Yo he puesto tornillos hexagonales porque los que me van a caer en la parte de abajo, como lleva otro disco pegado que iría aquí, pues para poder apretarlo tienen que ser hexagonales. Los de arriba da igual porque ahí siempre lo vamos a poder apretar con un destornillador normal. Como podéis ver, queda una distancia por abajo para que pueda ventilar la parte electrónica del disco duro, que va en la parte inferior. Yo lo he puesto así porque me parece que es mejor, con la parte electrónica hacia abajo y la parte metálica de la carcasa hacia arriba. Bueno, aquí ya tengo la torre semidesmontada y he colocado sobrepuesto los tres discos duros para ver la posición, para marcar ahora el sitio donde van a ir ubicados, más o menos. Pero primero voy a hacer los cortes en las chapas. Tengo que cortar esta zona y esta otra zona también. Aquí se puede ver ya que se han realizado los cortes y se ha dejado la superficie sin las molduras, plana. Lo iba a hacer con un soplete, pero al final he decidido hacerlo con una sierra de calar y con un taladro convencional. Ahora tengo que repasar un poco porque el tema es que como llevo unas curvas muy cerradas y la superficie no es plana, pues claro, el corte era un poquito difícil. Pues nada, lo voy a repasar, voy a presentar los discos en su posición y voy a marcar dónde irían ubicados los soportes para realizar los taladros para sujetarlos.